Qué bueno que ya no la hacen solo negra y blanca y azul, porque parece que esto va para largo, así que tenemos que tener creatividad. Hace una semana me pasó algo bien interesante. Yo estaba en una calle en Santurce, ¿ok? Iba con una mascarilla, yo creo que era la de las azules, o sea que no era nada distinto, ¿verdad? Y una persona baja el cristal del carro y me dice, ¡Decio! Y yo miro y yo digo, ¿quién será? Porque ¿quién me va a reconocer con toda mascarilla en Santurce durante el día? Dentro de su carro, ¿verdad? Y era una hermana pastora, se llama Rina García. Así que ya estamos acostumbrados, ya podemos reconocernos con toda mascarilla. Ahora ya las aplicaciones nos van a reconocer también con la mascarilla. Wow, tengo mi tablet media estrujada. Así que perdonen un momentito. Perdonen un momentito. Qué bueno, que yo espero que hayamos dicho, expresado esas palabras en estos cánticos con convicción. Realmente las estamos diciendo de adentro, ¿verdad? De todo corazón. No sé si hay alguien que nos visita hoy. No puedo ver a nadie aquí específicamente. Si alguien nos visita, que se identifique, nos levantando su mano. Y si no, pues todos, hermanos y hermanas, qué bueno, bienvenidos a este servicio, todos bienvenidos a la presencia del Señor en este servicio. Yo creo que la mayoría me conoce, soy Decio de Carvalho, uno de los ancianos de la iglesia, y saben que nuestro pastor Frankie Ramos está en un merecido tiempo de vacaciones este mes. Y este mes estamos haciendo un tiempo especial que se repite, yo no sé si ya son 3 años, pero un tiempo de oración, de 40 días de oración. Y reciben, no sé cuántos reciben el correo electrónico, la mayoría, hay algunos que no. Hay un correo electrónico semanal con unas reflexiones diarias para leer, cortitas, con un pasaje bíblico y unos puntos de oración. Y este año estamos hablando de despertar, y despertar en diferentes aspectos. Y esta mañana estamos reflexionando sobre esta próxima semana, sobre despertar la iglesia de Cristo. Para mí ha sido hermoso este tiempo, me encanta, que la oración ha sido uno de los temas muy importantes de mi vida. Y la marca especial es una marca que me la dejó mi mamá. Mi mamá a lo largo de su vida fue una persona que se comprometió con la oración. Cuando era pequeño yo no la veía tanto orar, pero ya de adulto, incluso ya cuando estaba fuera de casa, vi su testimonio, vi su ejemplo de su práctica de oración. Y muchas veces, ¿verdad? Como hijo, llamaba, estaba hablando con ella desde lejos, a veces del otro lado del planeta, y estábamos hablando de alguna situación, y algunas situaciones bonitas, algunas experiencias, cosas que contar, y eso a veces algunos desafíos. Y siempre me acuerdo que cuando estábamos ahí trancados en alguna cosa, que yo decía, vamos a hacer esto, y ella decía, no puedo, no podemos, o algo así, y la frase final era, vamos a orar. Y se acabó. No hay más nada que decir, ¿verdad? Vamos a orar, y orábamos juntos y orábamos cada uno por nuestro lado. Así que me quedó ese testimonio. Yo no sé tú, pero yo he luchado con la lógica de la oración. A veces si leo y la estudio, ¿verdad? Dios ya sabe lo que necesitas antes que le pidas, pero que oremos y que donde 2 o 3 se reúnen y le piden, Él lo hará. Así que si trato de buscar la ciencia, no la encuentro, pero no, lo que sé es que Dios nos ha invitado a orar. Y he experimentado eso, he experimentado de verdad la oración. Ustedes saben que por un tiempo en mi vida trabajé en un barco misionero y luego con la misión por muchos años más. Y nosotros teníamos unas vigilias de oración semanales. Y yo no sé si tú buscas en tu diccionario por ahí o
o en tu vocabulario. Esa palabra todavía existe. Yo creo que se cayó del sistema. La borraron porque hace mucho tiempo que no se oye hablar de vigilias de oración. Y si tú sabes lo que es, pues te felicito y te invito a que la consideres y que la consideremos como iglesia también. Pero la hemos hecho algunas veces aquí en la iglesia. Nosotros estábamos hasta horas de la madrugada muchas veces y orábamos por muchas cosas, no solo por las situaciones que teníamos en la misión, orábamos por la India, por la China, por el Mediano Oriente, por la cortina de hierro, por proyectos. No sé cuántos escucharon que una vez el hermano Andrés, ¿saben quién es? ¿Han escuchado de él? Un holandés, hay unos libros de él, búsquenlo, que son historias muy interesantes, que se metió a los países comunistas a contrabandear Biblias. Y una vez se le ocurrió contrabandear 1 millón de Biblias a la China. Estamos hablando de los 90, ¿ok? Eso era una locura, o sea, eso era arriesgar la vida. Entonces, el proyecto fue que había que construir una balsa para llegar en la noche, en medio de la oscuridad, a las costas de China, con 1 millón de Biblias para que creyentes chinos de un montón de lados vinieran a buscar cada uno una caja. Imagínense, qué locura. ¿Ah? ¿Quién se inventaría algo así? Y tuvimos año y medio, 2 años orando por el proyecto y que se construyó la balsa y que ya están las Biblias y qué sé yo, y hasta que se implementó el proyecto y hubo gente que fue presa y qué sé yo, pero 1 millón de Biblias llegó a la China. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios se mueve. Dios desea que lo busquemos en oración. Aquí en la iglesia hemos tenido 2 reuniones virtuales, la primera semana de este año, y 2 reuniones presenciales aquí los martes a las 7 de la noche. Han sido tiempos preciosos, un grupo pequeño, pero les invito y les voy a volver a invitar. Otra forma de decir despertar a la iglesia pudiera ser reavivar a la iglesia de Cristo. Tal vez una palabra con un significado un poquito más alineado con lo que queremos expresar esta mañana, con lo que estamos reflexionando. Me encanta el pasaje que se propuso. Las reflexiones de los domingos por la mañana son basadas en las reflexiones que se están compartiendo para la semana. Y el pasaje para hoy es del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 13 al 19. Así que te invito a buscarlo en tu Biblia, ya podemos hablar de la Biblia electrónica. Dios no hace distinción de Biblia de papel o Biblia electrónica. Él la usa igualmente si la leemos con nuestra mente y nuestro corazón abierto, ¿verdad? Nuestro corazón dispuesto al Señor. Le doy un tiempo para que encuentres capítulo 16 del Evangelio de Mateo, versículos 13 al 19. Si quieren ponerse en pie, los invito a estar en pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. A mí me encanta, un paréntesis, cuando está leyendo la Biblia en orden cronológico, encontrar que los profetas veían detalles como estos, que verían al Mesías como uno de los profetas cuando viniera en el futuro. Increíble. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Que mucho encontramos en este pasaje. Aquí podríamos estar mucho tiempo hablando de muchos temas, muchas cosas que surgen de este pasaje. Y esto fue solo una breve conversación entre Jesús y sus discípulos. Nada más. Las preguntas que hizo Jesús a los discípulos y 2 anuncios desataron los corazones de esos discípulos. Y desde entonces, de millones de personas que han entrado a los caminos de Cristo y al reino de Dios. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Conocer a Jesús, ser conocidos por Él, estar convencidos, como cantábamos esta mañana, de quién es Él, como nos desafiaba la hermana Elsia esta mañana a creer y a entender nuestra convicción de que Él es quien dice que es, estar comprometidos con Él. Ese es el comienzo del despertamiento de la iglesia. Según el relato de Mateo, este tiempo con sus discípulos ocurrió allá en el norte de Israel, en los límites del territorio. Así que podemos afirmar que Jesús con sus discípulos cumplieron lo que dice la misma Escritura, que fueron de aldea en aldea, de lugar en lugar. Si googleas vas a encontrar un mapita donde están todos los puntitos de los lugares donde Jesús estuvo en el territorio de Israel. Así que hicieron un viaje largo. Habían probablemente estado caminando por semanas, tal vez meses. Cruzaron el mar de Galilea y estuvieron por días entre multitudes. Ocurre esta conversación justamente después de la alimentación de los 5,000, la alimentación milagrosa, que conocen la historia. Luego hay otra de 4,000, en el relato de Mateo están ahí lado a lado casi. Ocurre también la sanidad de la hija de la mujer cananea, una mujer que no era de Israel, y no sé si recuerdan un poco de esa historia, que ella, ¿verdad?, demuestra una fe increíble. Jesús dice, tú no eres de Israel, y ella demuestra una fe increíble y Jesús sana a su hija. Así que Jesús estaba expandiendo el entendimiento de sus discípulos de que el evangelio, no se crean que es para ustedes nada más, eso es para todos. Ocurre luego de muchos otros milagros, dice el texto, y la última parte, justamente antes de esa conversación, es que los fariseos le están exigiendo a Jesús señales. Después de ver todo eso, dicen, queremos señales. Creo que la pregunta les fue hecha en un momento muy oportuno. Perfecto momento para hacerle la pregunta. Los discípulos habían estado con Él, habían visto todo eso, escuchado, visto esos debates, esos conflictos, habían observado su carácter, visto su sumisión a Dios. Cuando Él dice, yo hago lo que el Padre hace, yo digo lo que el Padre dice. Era hora de decisión, era hora de afirmación, hora de compromiso. ¿O estarían ellos también confundidos aún? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De nuevo, en mi lectura cronológica de la Biblia me he quedado de verdad encantado con ella, porque encuentro referencias en el Antiguo Testamento a estos eventos. Saben que
en el Antiguo Testamento habla de unos pescadores que Dios enviaría. El Antiguo Testamento habló de eso. Este es un pescador. Y Dios se revela y revela, como dice el mismo Jesús, no fue carne ni sangre que te reveló eso. Luego de estas palabras llenas de convicción, de certeza de Pedro, Jesús le dice que ese entendimiento no fue solo una conclusión basada en los hechos, en la experiencia. Aquí hay algo muy profundo. Esa convicción es algo más allá de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Ellos tenían todos los hechos, o podríamos decir en nuestros días, en nuestro contexto, tenían la data, la ciencia. Y podían decir, está comprobado, o todavía no. El laboratorio todavía no lo puedo firmar allá abajo, de que está comprobado. Tantos han rechazado a Cristo a pesar de la ciencia y de la experiencia. A pesar de la información auténtica que tenemos. Tantos lo han confundido con algún nombre más importante de la historia. Entonces es aquí que ocurre algo que no podía ocurrir, que todavía no puede ocurrir humanamente hablando. Es aquí cuando Dios viene Él mismo y se mete y se inserta al corazón, al centro del ser humano y lo hace ver lo que solo los ojos de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, se puede ver. Dios mismo lo busca, envía un mensajero, envía un misionero, envía un texto, puede ser un mensaje de WhatsApp, envía el Espíritu Santo. Y observen que cuando ocurre este momento y Jesús lo describe segundos después de que Pedro haya pasado por esa experiencia de cruzar la línea y decir, creo. Jesús lo llama por su nombre completo. Simón Pedro, hijo de Jonás. Jesús dice, yo te conozco. De tapa a rabo, ¿verdad? Yo te conozco por el exterior y por el interior. Sabes sé de dónde vienes, cuál es tu comunidad, cuál es tu origen, en qué piensas, en qué crees, qué has vivido, qué has experimentado. Te revelo algo que tú no podrías descubrir por ti solo. Cuando pensaba en este aspecto de esta reflexión, me acordé de una historia, una experiencia. A mí me encanta relacionar las reflexiones con la experiencia. Y fue que hace unos años viajé a Brasil y cuando llegué al lugar donde estaba, vino una persona a recogerme al aeropuerto. Yo no conocía a esa persona, nunca lo había encontrado. Me dieron su nombre, su WhatsApp, y ahí nos encontramos en el aeropuerto y a él le tocaba esperar a otra persona, así que nos quedamos ahí esperando y mientras estábamos ahí hablamos un ratito y se me ocurrió preguntarle cómo conociste a Cristo. Y él dice, hace muchos años yo viví en otra ciudad y llegó un barco misionero. Ustedes saben, ¿verdad? La mayoría de ustedes saben que nosotros en el Bayo, en periodos distintos, pero después en la misión estuvimos, después de casados con la organización, juntos ahí, pero con ese barco misionero, y yo pensé, wow, interesante, déjame escuchar esa historia. Y él dice, mira, ese barco llegó a la ciudad donde yo vivía, una ciudad enorme en Brasil, y un grupo de ese barco salió a la calle a predicar, de esas cosas que solo los locos hacen. Él dice, yo era ateo. Yo odiaba a los cristianos. Y yo estoy cruzando una plaza un día y está esta gente predicando en esa plaza.
Yo dice, otra vez estos cristianos a molestar y a hacer ruido. Y voy pasando. Y cuando ya los días pasados, estaba como que al lado de allá, yo sentí que algo me hablaba y me decía, para y escucha. Y como que no pude, pero tuve que hacerlo y paré y escuché. Y Dios cambió mi vida aquel día. Y ahora soy evangelista. Y estoy contando esa historia y estoy hablando de Jesús a otros. Es Dios quien nos busca allá donde estamos y se revela. Pero creemos. ¿Quién decimos que Él es? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 10, apuntó a esta misma experiencia, a este mismo proceso. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra. En tu boca y en tu corazón, es decir, te queda expresar, decir, la palabra que predicamos, que si confiesas con tu boca, eso es lo que queda. Confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, hubo esa convicción en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, hay un cambio interior para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Y tú qué dices? ¿Qué crees? ¿Qué afirmas? Hay vida. Necesitas más vida, ser reavivado. ¿Cómo lo estás viviendo? Hay hambre. Has hecho el compromiso. Has recibido. Lo estás experimentando y practicando y sirviéndole consistentemente. Unido a esta comunidad o a otra comunidad. No hay avivamiento en la iglesia, sino hay avivamiento en mí y en ti. Es más, no hay nada que avivar, porque nunca hubo vida, no hay vida. Así que, primero, comenzamos por pensar que el avivamiento de la iglesia, el reavivamiento de la iglesia, comienza conmigo y contigo. Eso es lo que creemos aquí en la cumbre. Una iglesia viva, una iglesia reviva. Es una iglesia donde sus discípulos, porque todos seguimos siendo discípulos, saben qué es la iglesia y se comprometen con la iglesia. Sí, hay un compromiso, nuestro compromiso es con Cristo, pero vamos a ver, lo hemos visto, aquí en la iglesia lo hemos estudiado varias veces, hemos hablado de que Cristo está presente en el mundo a través de la iglesia. Así que si hay un compromiso con Cristo, tiene que haber un compromiso con la iglesia. Ustedes conocerán a muchos que dicen, bueno, yo creo en Cristo, pero la iglesia no. La iglesia es única. No hay otra comunidad en el mundo como la iglesia. Ya lo hemos dicho aquí algunas veces o muchas veces, creo. William Tyndale fue el británico que tradujo la Biblia al inglés por primera vez. Y murió quemado en la hoguera por eso. Dijo, la iglesia es la única comunidad que busca llegar a los que no son parte de esa comunidad. Piénsenlo. Una hermana después del servicio de la mañana me dijo, wow, de verdad me quedé pensando en eso y viendo cómo eso es realidad. En la urbanización tuya la gente está cerrando la urbanización y hay que tocar llamar a la seguridad y la seguridad llama al propietario para saber si pueden dejar entrar afuera, porque no queremos que vengan aquí lo que no pertenece aquí, lo que no deben estar aquí, y por ahí sigue.
Hace justamente 2 años, en febrero de 2020, estábamos concluyendo nuestra serie en la carta de los Efesios. Mirando mis notas del mensaje de cierre, vi que yo mencioné en aquel mensaje a Carlos Madrigal, a quien nosotros habíamos invitado para estar con nosotros en el 50 aniversario, creo que fue el año anterior. Carlos, un misionero español en Turquía, vivió 35 años en Turquía y plantó 8 iglesias, si no me equivoco. Para aquel tiempo, cuando vino aquí, ya nos contó aquí que él había sido declarado persona non grata en Turquía, por nada malo que haya hecho, simplemente por estar ahí como iglesia, como testimonio, como luz de Cristo en aquel lugar. Bueno, justamente este mes fue expulsado, definitivamente, a pesar de muchos procesos legales y muchos otros intentos. Pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios usará incluso esa experiencia para otros propósitos. La iglesia es única, porque ella revela el estado del mundo. Ella trae una luz a este mundo que ninguna otra comunidad trae. Así que en aquel mensaje de cierre de aquella serie, yo hice una pregunta. Yo dije, ¿por qué hubiera Jesús hecho esos dos anuncios juntos? Parecen como que, parece como que está diciendo, sí, yo lo haré, pero no, como que va a ser complicado. Él dice, yo estableceré mi iglesia, pero las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, y si es Cristo que lo va a hacer, obviamente no hay ni que pensarlo, ¿verdad? Pero sí, hay que pensarlo. Obviamente entonces Jesús no se refería a que van a haber edificios por ahí, va a haber iglesias, templos por ahí, se van a construir y va a haber lugares donde la gente se va a reunir algunas horas por semana para un tiempo juntos. No se refería a edificios. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículos 1 y 2, hablando de ese mismo punto, decía ya, ¿verdad? Mucho antes, que Dios no estaba interesado en edificios, ni en rituales, ni en sacrificios. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa o el edificio que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así que todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, el que va a creer, el que cree, al que es humilde, al contrito de espíritu, al que tiembla ante mi nombre, al que se convence y se une a una comunidad. Así que creo que ya sabemos, no es el edificio, no es analizar qué quiso Jesús decir sobre la iglesia. De hecho, yo había hecho hace unos días a Elba esta pregunta, pensando sobre ese texto. Yo decía, ¿qué será que quería Jesús decir con la palabra iglesia? Porque es una palabra desconocida, no en el sentido con el cual Jesús la dijo ahí. Él usó una palabra común, conocida por la gente, la palabra asamblea, la palabra comunidad. Pero ¿qué sería eso de que yo voy a establecer una comunidad? Mi comunidad, que es mía, yo la voy a establecer. Y la palabra eclesía es eso, ¿verdad? Significa un grupo separado, llamado. Pero más allá que la palabra como tal, Cristo nos dejó unas pistas sobre el concepto de iglesia que Él tenía en mente. En ese mismo capítulo de Mateo 18, versículos 19 y 20, dice, justo después de dejar unas instrucciones sobre cómo el otro texto, solo hay 2 textos que usan la palabra iglesia de parte de Jesús.
El primero está en el capítulo 16 que leímos, el segundo está en el capítulo 18, y es donde Jesús da unas instrucciones para la corrección cuando hubiera alguna situación de conflicto, algún problema en la iglesia. No vamos a entrar en esos detalles. Pero justamente después de dar esas instrucciones de cómo se hace una corrección en la iglesia, Jesús dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso quiere decir que Jesús se refería a una comunidad que lo representaría en la tierra, a una comunidad donde había vida, una comunidad viva por la misma presencia de Jesús, una comunidad única, una comunidad que todavía se desarrollaría y se implantaría de diferentes formas, porque Él no nos dejó una guía. Ahora sí es muy claro que los apóstoles entendieron, creyeron y aceptaron y abrazaron el anuncio de Jesús, porque de ahí en adelante salieron a vivirla, a implementarla, a practicarla y a plantarla, y hablaron de ella abundantemente en sus escritos. Así que la iglesia se convirtió en esa comunidad que Cristo estableció. Cuando la iglesia se olvida quién es, la propiedad de quién es y los valores que Dios le ha dado, ya no es esa embajada de esperanza como fue diseñada para ser. Se convierte simplemente en una institución religiosa de la cultura que la rodea, haciendo mal uso del nombre de Cristo. Nuestra visión, nuestras oraciones, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestras aportaciones, todo lo que hacemos debe alinearse con ese concepto bíblico de la iglesia. Algunos puntos más específicos que nos ayudan a entender esa visión de iglesia. Y tomado de esa corta conversación de Jesús con sus discípulos, primero la llama de mi iglesia. No es la iglesia, es mi iglesia. Porque la iglesia no fue una solución de último momento para qué voy a hacer ahora con ese grupo de gente cuando yo me vaya. La iglesia era un plan de Dios. Pero debemos entender bien claramente qué es lo que está diciendo Jesús ahí, porque hay un poco de confusión. Hay unas interpretaciones sobre cuando Jesús dijo: sobre esta piedra estableceré mi iglesia, que la iglesia entonces, después que Jesús fue al cielo, quedó solamente en las manos de Pedro. Y él era el jefe, ¿verdad? A uno lo llamaron el papa de la iglesia, el primer papa de la iglesia. Pero hay que analizarlo bien, hay que entender. Hay una diferencia entre Petros y Petra. Porque Jesús utiliza la palabra Petros cuando se refiere a Pedro, y utiliza la palabra Petra cuando dice: sobre esta piedra, sobre esta roca, estableceré mi iglesia. La palabra Petros significa rocoso, pedregoso, piedras sueltas. Yo creo que si piensas en el carácter de Pedro, como que te das cuenta de que es como que pisar en piedra suelta, ¿verdad? Y aún así Dios lo usó poderosamente. No es una cosa pequeña, que él sí fue un instrumento poderoso de Dios para empezar ese proceso de establecer su iglesia en el mundo. Pero la palabra que él usó sobre esta roca es la palabra Petra, que significa cimiento, fundamento. Y la Biblia se refiere, dice, que quien es el fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo: yo seré el fundamento de la iglesia y usaré mi gente. Los que creen y están convencidos y se comprometen serán instrumentos míos para mi iglesia en el mundo.
Segundo lugar, la iglesia ocupa un lugar de alta importancia en el mundo. Yo creo que nosotros tenemos como que un complejo de inferioridad eclesial o eclesiástico. Como iglesia, como comunidad, nos sentimos quizás pequeñitos. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos? No podemos mucho en ese mundo. La gente nos critica. Si voy al trabajo y hablo algo de mi iglesia, pues la gente me cae encima. Estamos un poquito asombrados y asustados. La iglesia refleja el reino de los cielos en el mundo. Eso le dijo Jesús ahí a Pedro en esa breve conversación. Está en el mundo para proclamar y demostrar los valores del reino en la cultura actual. Y lo hace con los poderes de las llaves del reino de Dios. Piensen, la iglesia ofrece gracia en lugar de exclusión. Tal vez para ponerlo en contexto actual, pudiéramos hablar que la iglesia justamente se opone a la cultura, al cancel culture. ¿Verdad? Que yo creo que muchos de ustedes, los jóvenes que están aquí, han escuchado del cancel culture. ¿Sí? Algunos sí, otros no. Pensé hasta hacer la pregunta, algunos lo han sufrido. Y para los que no han escuchado, no saben, déjenme explicarles qué es el cancel culture. La cultura de la cancelación. Es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, en esta sociedad electrónica y digital, donde hay tantas aplicaciones. Y la gente lo que está, ¿verdad? Todos estamos, muchos de nosotros, algunos, ¿verdad? Hemos rechazado eso, pero estamos ahí publicando algo para compartir y en algunos lugares, en algunos contextos, estamos esperando un poco de cariño, digamos, que la gente nos diga algo bonito, de la ropa que pusimos, del paseo que hicimos, de la comida que comimos, de la frase que escribimos, o lo que sea. ¿Verdad? Entonces, hay gente que por maldad simplemente dice, pues esto no es nada, este viajó a Cabo Rojo, yo fui a París. Y lo escribe por maldad. Y ahí empieza como que un tirijala y eventualmente te borran, te ponen, te bloquean y eso se llama the cancel culture, la cultura de la cancelación. Y está ocurriendo muchísimo. La iglesia es lo contrario. La iglesia es el lugar de la inclusión. La iglesia ofrece gracia en lugar de la exclusión. Escuchen las palabras de Pablo a los Efesios. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. De gracia recibiste, de gracia ofrecéis. La iglesia atribuye significado y valor a todos en lugar del racismo y el sexismo. Tal y como en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿En qué otro lugar? ¿Y por qué hay tanta pelea con eso del feminismo y del respeto a la mujer, de darle los mismos derechos? Porque eso, la Biblia lo dice ya, no hay diferencia. En la iglesia se le atribuye significado y valor, verdadero significado y valor a todos. Y la iglesia extiende perdón de pecados y perdón entre unos y otros y vida eterna a todos los que creen en lugar de religiosidad. No es solo una comunidad para practicar algunos rituales, es un lugar para ser sanados, perdonados, transformados. Como dice Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación, para sanación, para transformación de todo el que cree. Esta iglesia sí refleja, no me refiero a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera solamente. La iglesia refleja
el reino de Dios a la sociedad. Ella cumple sus responsabilidades sociales sin la necesidad de asumir un papel gubernamental. Pero no solo reflejan los valores del reino, ella refleja el mismo rey en el mundo. También dijo Pablo a los colosenses: dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros reflejamos el mismo rey, ese rey sobre el que cantamos esta mañana en esta sociedad y en este mundo. Y la iglesia trae a la tierra el poder y la autoridad del cielo. Ella tiene libre acceso al reino y al Rey de Reyes. Dios hará cosas colectivamente y a través de la iglesia que no podrá hacer a través de individuos. El único que quiere que nosotros creamos que podemos solos es el enemigo. Dice Jesús a Pedro y a sus discípulos ahí: el reino de la muerte, el reino de las tinieblas no prevalecerá contra ella. La iglesia recibe autoridad de Cristo para atar y desatar en el mundo. La iglesia tiene los mismos poderes del reino del cielo en este reino de muerte y de tinieblas. En conclusión, me gustaría dejarles unas referencias. Tal vez pudiera llamar esto un para pensar, para continuar estudiando, para continuar reflexionando. ¿Qué ocurre en la iglesia de Cristo cuando ella es una iglesia reavivada, una iglesia viva? Voy a mencionar 4 cosas. Hay muchas más, obviamente, pero 4 que les voy a dejar para pensar. Y simplemente les voy a dar unos textos, los vamos a leer y los dejo para hacer el repaso, para la asignación. Y para continuar pensando, ¿verdad? Y reflexionando con esas lecturas que estamos haciendo diariamente. Cuando hay una iglesia viva, una iglesia que está reavivada, esa es una iglesia que adora, celebra y cree y se afirma en Cristo. Hechos, les voy a dar tiempo para que busquen el texto, porque me gusta que lo acompañen en su versión, en su Biblia, en su aplicación. Hechos capítulo 4, versículos 23 al 30. La iglesia adora de verdad, celebra de verdad, cree de verdad y se afirma en Cristo, en verdad. Hechos 4, 23 al 30. Cuando quedaron en libertad, está hablando de los apóstoles cuando estuvieron presos, en una de las ocasiones que estuvieron presos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, la frase aquí siguiente pudiera haber sido: ay caramba, ¿y qué vamos a hacer ahora? No. Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Adoraron. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, afirmaron. Porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el siervo, contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían ya predestinado que sucediera.
Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos se afirmen en Cristo. Habla en tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa es una iglesia viva. El servicio perfecto. No es, la iglesia viva no es la iglesia donde las canciones son bonitas. Todos sabemos eso, no tengo que decirles, ¿verdad? El servicio perfecto en una iglesia sería uno en el cual no percibiríamos nuestros alrededores. Nuestra atención estaría totalmente enfocada en Dios. Escribió C.S. Lewis. Segundo, para meditar, para pensar, asignación. Una iglesia viva es una iglesia que ora y ayuna. Paréntesis. Pienso yo, y lo he dicho algunas veces en algunas conversaciones aquí en la iglesia, yo pienso que el ayuno es el eslabón perdido en la iglesia. Ahí lo dejo como asignación. ¿Ok? Es una iglesia que ora y ayuna, se afirma y es guiada por el Espíritu Santo. Hechos 13. Creo que ustedes ya habían adivinado el pasaje, ¿verdad? Creo que conocen bien la historia, pero vamos a leerla brevemente. Hechos 13, 1 al 3. Si quieren, busquen en su aplicación. Hechos 13, 1 al 3. La historia del envío de Pablo y Bernabé. En la iglesia que estaba en Antioquía, cuando preparaba esto me quedé pensando, ¿verdad? Maravilloso. Vamos a leer ya mismo unos pasajes que tuvieron que ver con la iglesia de Jerusalén. De hecho, leímos uno en Hechos. Y ahora está esta otra iglesia en otro lugar, justo más allá del territorio de Israel. Antioquía no estaba fuera de Israel. La primera iglesia de los gentiles. Y esa iglesia es esta iglesia de la cual estamos leyendo. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, una lista impresionante de gente, y Saulo, después llamado Pablo, mientras ministraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Y 2 años después de un largo proceso, entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Una iglesia que escuchó el Espíritu Santo. Una iglesia que oraba, ayunaba, escuchó el Espíritu Santo y obedeció. Les dejo la asignación. Tercero, la iglesia viva es una iglesia que estudia la palabra de Dios, la conoce, la proclama y la vive. 2 Corintios 8, del 7 al 9. 2 Corintios 8, del 7 al 9. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, conocían la palabra, en toda solicitud, la práctica, en todo el amor que hemos inspirado en ustedes, la práctica, vean que también abundan en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino por probar por la solicitud de otros o la necesidad de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, la fe, la convicción, porque conocen la gracia de nuestro Señor.
Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En cuarto, una iglesia viva es una iglesia que cumple la tarea, su parte en la misión de Dios, guiada por el Espíritu Santo, como ya leímos. Pero no solamente a través del envío y de las ofrendas, sino que a través de darse a sí mismos, de participar de muchas formas. Continuando en ese texto de 2 de Corintios capítulo 8, ahora los versículos 3 al 5, dicen: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. De muchas formas vivían el Evangelio, practicaban lo que creían, lo que habían conocido, lo que estudiaban. Y luego se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Se acordarán que en aquella conclusión o durante la serie de Efesios hablamos un poco de la iglesia en los primeros 2 siglos, en el tiempo del Imperio Romano. La iglesia llegó a la atención del emperador de Roma, porque era una iglesia que no solo proclamaba, enseñaba y bregaba con los suyos y cuidaba a los suyos. Era una iglesia que vivía el evangelio de tal forma que ellos cuidaban a las viudas, a los hijos y a los enfermos de los soldados romanos que mataban y quemaban en las estacas a sus propios hermanos en Cristo. Y eso llegó a los oídos del emperador. Y el emperador le ordenó a sus gobernadores que hicieran algo semejante, que fueran generosos con la gente, para que la gente finalmente creyera en el Dios imperador. La iglesia es única. Despertar a la iglesia es recordar quién es Cristo, quién somos nosotros en Él y qué debemos hacer juntos como iglesia. Es desafiar las expectativas de aquellos que no comprenden los caminos de Jesús. La iglesia se parece mucho a una embajada celestial que existe en la tierra, creada y sostenida por Jesús mismo. La introducción para esta reflexión de esta semana dice: la iglesia fue iniciada por Cristo y está bajo la propiedad y liderazgo de Cristo. Él está en la posición de decirnos el propósito y la función de la iglesia. Piense en la intención de Jesús para la iglesia y cómo debemos o cómo debo vivir esa intención. Ore por un corazón dispuesto. Ven este próximo martes a las 7. Aunque te cueste, aunque sea un sacrificio. Vamos a orar juntos por un despertar. Y yo sé que muchos no podemos, ¿verdad? Tenemos hijos pequeños, hay asignación de la escuela y todo eso. Entiendo eso, no estoy apuntando el dedo a nadie, se entiende. Si hay oportunidad y posibilidad, ven, lo hemos disfrutado. Así que queda anunciado. Seguimos los martes en la noche, a las 7 de la noche, en un tiempo enfocado en alguna reflexión y mayormente en la oración. Estaba pensando, recordando con Elba, que vino una señora que no es de esta iglesia, este martes pasado, para que juntos como iglesia oráramos por asuntos importantes para ella. Otro anuncio, y termino aquí, aprovecho para dar el anuncio y para bajarme de una vez. La iglesia ya está lista para empezar a preparar sus cartas de la certificación de contribución a la iglesia. Hay una lista en el tablón de dictos para que se apunten. Y ahí podemos ver, usted puede saber, cuando vea su informe, cómo usted ha estado aportando de sus recursos. Es una forma más
de ser parte de la iglesia, de lo que Dios hace a través de la iglesia. Esos recursos son usados para cumplir nuestra misión como iglesia. Permítame orar. Querido Dios, en esas pocas palabras, en este poco tiempo, en este corto tiempo, y había tanto más que pudiéramos analizar, estudiar y pensar juntos. Pero hemos pensado y tú nos has desafiado, Señor, a afirmarnos, a considerar si en realidad hemos hecho esa afirmación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si lo hemos dicho y si lo hemos afirmado, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos practicando? Padre, como iglesia, como comunidad, sabemos que podemos hacer cosas que individualmente no podemos. Como hemos dicho aquí en la iglesia, Señor, es mejor juntos, aunque nos cueste. Y lo creemos y lo hemos experimentado. Pero queremos más. Queremos más. Queremos ser una iglesia viva. Hay más, Señor. Yo sé que has puesto en el corazón de hermanos y hermanas en esta iglesia invitaciones para extender el reino de Dios por medio de sus habilidades, de sus experiencias, de sus oportunidades, de sus profesiones, de sus lugares de estudio, de sus lugares de residencia. De muchas formas, Señor, extender la presencia de la iglesia, del reino de Dios, al mundo y a la sociedad donde vivimos. Úsanos, Señor. Ayúdanos a apoyarnos los unos a los otros, a compartir los unos con los otros nuestros llamados y a orar por un mover tuyo del Espíritu Santo y tu dirección para que lo hagamos con las llaves del reino del cielo, en el medio del reino de la muerte y de las tinieblas. En el nombre de Jesús.